Estimados oyentes del Templo de Sam, en este día les quiero comentar algo muy importante. Ya hemos venido hablando en la conferencia anterior sobre los poderes mágicos que tiene la sábila. Y también hablamos algo de Génesis 3. Hoy vamos a empezar con nuestro estado natural, el verdadero estado natural de la raza original de la tierra, que se les llamó o se les llama Adán y Eva, que quiere decir hombre. En nuestro estado original, nosotros vivíamos en armonía con toda la naturaleza, animal, vegetal, mineral, agua, aire, tierra y fuego. No vivíamos en contra de los animales, vivíamos con ellos, compartíamos, nos ayudábamos mutuamente. Pero hoy día hasta los humanos quieren quitarle el derecho a los animales. Primero, es una guerra entre el hombre y el reino animal impresionante. Y ahí escrito está, en Génesis 3, cuando el supuesto Dios creador maldice a la hembra, maldice a Eva, que parirás con dolor, y en amistad entre ella y la serpiente. Ahí está escrito. Inmediatamente entramos a un conflicto con los animales. Dejamos de convivir con ellos, dejamos de compartir, dejamos de ayudarnos mutuamente para convertirnos en verdugos. No es que los animales tengan la conciencia de atacarnos y acabar con la raza humana. No, somos nosotros los que no lo aceptamos a ese reino animal, porque no lo anunciaron, no lo pusieron esa discordia entre las dos partes. Qué bonito es vivir en completa armonía con todo lo que hay en la naturaleza. Por eso estamos viviendo en estos tiempos unas formas de vida muy desgraciadas. Cuando vivimos en nuestro estado natural, les digo esto porque a raíz del conocimiento, de la autoobservación, me di cuenta
el estado natural que vivíamos antes de este acontecimiento de manipulación genética, y era una forma muy natural nuestra de vivir en pleno conocimiento, en plena libertad y en pleno derecho de nuestro ejercicio para practicar todo lo relacionado con la ciencia. Pero ¿qué pasó? Génesis 3. En la manipulación, ahí llega el peor, lo más desgraciado para nosotros, los seres nativos de esta tierra. Y es que nos ponen a eyacular nuestro líquido seminal. En nuestro estado natural no lo hacíamos. Éramos conscientes de que esa gran producción de elementos solares se utilizaban muy poquito de ellos para la perpetuación de la raza. Ese era el objetivo de la pareja, de nuestra compañera. El primero y el más poderoso, más el acompañamiento de pareja, es un intercambio constante de energía entre las dos partes. No es como ahora que se unen hembra y macho solo para ir a la cama a eyacular el semen y ella a eyacular su vitriolus. Ese es el único objetivo después de esta manipulación genética que empezamos a vivir, el más desgraciado. ¿Por qué el más desgraciado? Porque a medida que los cuerpos se descarguen energéticamente, todo el sistema cambia. Nuestros estados emocionales todos cambian automáticamente porque empieza a debilitarse, empiezan a perder su poder. ¿Sabían estos manipuladores que con esto podían manipularnos y tomarnos todo el tiempo que fuera necesario, que es necesario, para someternos a la voluntad de ellos y perder nuestra propia voluntad? Veamos, estimados oyentes, cada centímetro punto 5 de semen que expulsa el hombre en cada unión sexual son miles de kilovatios de energía que pierde nuestro cuerpo y especialmente nuestro cerebro. Es el que se ve más afectado por la eyaculación del macho y de la hembra. La hembra es más pausada que el macho. Pero el grave daño
es que en ese descargue sean miles y millones de hidrógenos solares que son los que mantienen nuestra vitalidad, nuestra fuerza, nuestro poder. Esas son las formas del mecanismo de descargue que inyectaron con esa manipulación genética. Y ahora, como vemos el mundo, como vemos este planeta Tierra en la forma que está, ahí nos estamos dando cuenta el daño tan grande en que nos han metido. Mira, como longevo, en nuestro estado natural, podríamos durar 1200 años con un cuerpo físico en esta tierra. 2000 años, 3000 años. Y aquí en esta tierra llegamos a los 30.000 años con un solo cuerpo físico. Esto no lo sabe la ciencia y nadie ha hablado de esto. Como hay otros sistemas que solo tienen un cuerpo físico durante toda sus miles y cientos de años que puede durar, porque son cientos de millones de años que una materia puede durar, pero con la pérdida y el descargue energético de eyacular el semen, ya no duramos en estos tiempos. Cuando empezábamos, alcanzábamos a durar hasta 900 años, porque se hacía esporádicamente, de vez en cuando. Pero ahora, cuando llegó el tiempo, ya ese de vez en cuando desapareció y aparece el placer, el goce, el disfrutar, el de vivir. Entonces ya se volvió una costumbre que el hombre busca la pareja simplemente para eyacular el semen, y la pareja busca al macho para que le eyacule el semen y ella también poder eyacular su vitriolus. En ese estado nos encontramos. Les digo esto porque en el proceso de autoobservación a mí mismo, me di cuenta con los ensayos o ejercicios que hacía para cambiar mi estado psíquico, para sacar de mí, para sacar de mí la ira, la codicia, la envidia, la venganza, la lujuria, la gula, la pereza. Y entre más me preocupaba, me concentraba a sacar eso de mi psiquis, era peor, se alborotaba más. Entonces me di cuenta a mí mismo que lo que estaba haciendo era empeorando el asunto. Entonces me hacía la pregunta a mí mismo, ¿por qué? Si yo quiero cambiar ese sistema, y la lógica me dio la razón. No puede uno cambiar un sistema mientras no lo conoce, no lo comprende. Para cambiarlo tiene que comprender su problema. Y si uno comprende su problema, se da cuenta de dónde proviene esa raíz
que mantiene y sostiene, y por lo tanto se formó ese problema. Ese problema puede ser la ira, la codicia, la envidia, la venganza, cualquiera de estos. Y nosotros mismos le dimos vida. Y nosotros mismos estamos sosteniendo la vida y la durabilidad de ese personaje, de ese defecto o yo psicológico. Entonces, la razón, la lógica me da la razón de que el derecho es comprender. Y si uno comprende, ve lo que hay y ve cómo arreglar el problema. Pero mientras uno se enfrenta a un personaje con mucha experiencia, no es posible, nunca será posible dominarlo, hacerlo cambiar, porque no se trata de eliminarlo, no se trata de acabar con ese personaje, porque es una parte nuestra. Se trata de cambiarlo, se trata de convertirlo en virtud para nuestro propio beneficio, porque es nuestra propia esencia. Entonces, ese es el problema nuestro. Y lo que más lo mantiene y sostiene toda esta gama de elementos es la eyaculación seminal. Entre más débil esté uno, mayor fuerza tienen ellos, porque de eso se alimentan. Por ahí estuve viendo una grabación que hablo de cómo defenderse de las entidades negativas o infernales. Y ya hablo de las brujas. ¿Cómo succionan? ¿Cómo hacen daño a las materias? Asimismo sucede con nuestra eyaculación, que es el alimento preferido y más agradable para estos elementos de la ira, la codicia, la envidia, la pereza, la lujuria, la venganza, el rencor. La pasión desenfrenada, el deseo sin control. Estimados oyentes del Templo de Sama, hablo esto para que nos demos cuenta el por qué estamos en el peligro más grande de nuestra historia como raza. Aquí tenemos que ver con claridad, y para ver con claridad necesitamos comprender nuestra situación individualmente, porque el problema es nuestro. ¿Por qué el estado natural nuestro dependía de tanto poder, de tanto conocimiento, y estaba en nosotros la clarividencia, la polividencia, clariaudiencia? Precisamente por ello, porque no botamos el líquido seminal. Ahí nos damos cuenta, y me di cuenta, que ese es un poder infinito que cada ser tenemos. Es la fuente de nuestro poder,
es la fuente de nuestra longevidad. Y por supuesto, es la fuente de la resistencia de la materia. Porque nosotros no sufríamos enfermedades de ningún tipo. Los virus ni aparecían en nuestros cuerpos haciendo daño. Ahora somos presas de los virus, de los bacilos, de las bacterias y tanto parásito que se reproduce en nuestros cuerpos. Sabiendo esto, en el autoconocimiento de mí mismo, empecé el proceso de no botar, de no eyacular mi líquido seminal. Hoy día, a la edad que tengo, me doy cuenta de la realidad del estado natural en que vivíamos. Pero como se está en un sistema, es una lucha continua. Es una lucha continua arreglar nuestro problema psicológico. Porque es continua. No es que uno ya arregle un problemita y se olvidó del asunto, no. Es cuando más hay que trabajar. Más estar en uno mismo. El ser humano vive en la desgracia, en la pobreza, tanto física como espiritual, por ese pequeño detalle, pequeño, pero que en realidad es muy grande el daño tan grande que hemos recibido los seres nativos de esta tierra. Porque ya los seres con quienes nos mezclaron y las combinaciones que hicieron han vivido y ese es su estilo de vida, no era para nosotros. Estimados oyentes del Templo de Samas, hoy día, ya acá vamos para los 80 años, quiero recordarles a todos, los que oigan vean este video y oigan estas palabras. Las religiones no arreglan nada en el ser humano, empeoran. El único verdadero que puede ayudarse a sí mismo es nuestra propia voluntad, nuestra propia obediencia, nuestro pleno ejercicio al conocimiento y la investigación para saber más de uno mismo. Nunca crean lo que hablo acá en el Templo de Samas. No se vuelvan creyentes. No me sigan. No sigan a hombres. Sigan un conocimiento práctico, que vean los resultados. Aquí no doy cosas de alegorías, no doy cosas para fanatizarlo. Todo lo que hablo es práctico y lo que he hecho en estos años de vida, de eso es que hablo. Ahora hay muchas organizaciones que están apareciendo
y me doy cuenta que mucha fantasía, mucha mentira, disfrazados para solucionarle el problema al ser humano. Solo son disfraces. Lo verdadero es lo que enseña. Y lo que usted, estimado oyente, practique y vea los resultados. Ahí puede decir, es bueno seguirlo practicando. O no decir, ese personaje sí sabe, ese es mi ídolo. No. Muchas gracias. Simplemente reciban el conocimiento y guárdenlos para sí mismos, porque hoy o mañana lo pueden estar necesitando. Entonces Génesis 3 nos da esa alternativa cuando este supuesto Dios creador maldice a la hembra: con dolor parirás, y pone la guerra entre el reptil o la serpiente y ella. Es muy claro eso. Es de suponer que cuando una energía, ahora van a entender muchas cosas, les voy a dar a entender por qué vivíamos en armonía con el reino animal, con el reino vegetal y con todos los reinos de la tierra. Porque teníamos un poder y ellos veían y sentían ese poder y se inclinaban ante ese poder. Allá habla la Biblia, Génesis 2, que hizo el hombre para dominar todas las especies. Y eso es verdad. Pero no era porque el hombre se propusiera dominarlo, sino porque por su poder energético recibía respeto, obediencia. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora los mismos animales nos tiran. Y eso me he dado cuenta con las mascotas que he tenido. Automáticamente ellos saben la baja energía que tiene X personas y se tiran a morderlo, sin uno mandarlos. Por propia iniciativa, por propia energía de ellos, se dan cuenta la clase de persona, la clase de movimiento energético que lleva esa criatura. Y así toda la mayor parte de animales. Por eso la serpiente no espera que el hombre la ataque, ella ataca. Pero es por eso, por los movimientos energéticos tan negativos que hoy día cargamos los hombres. Y por eso ellas atacan, porque eso produce malestar, incomodidad, nervios, no miedo. No confundir el miedo con el nerviosismo. Por eso atacan. Y por eso vivimos nosotros llenos de miedo ante una pantera, ante cualquier animal. Para esto, arreglar ese problema
Ya se ha venido hablando mucho, muchas organizaciones hablan de esto. Y ya hay muchas organizaciones en la Tierra, una regular, otras buenas. Pero necesitamos, estimados oyentes, hacer el cambio. Si quiere seguir siendo religioso, lo es. Esto no le quita el derecho de ser religioso. Así le hablaba a un muchacho joven, como de 23 años, ministro de los Testigos de Jehová. Siempre le hablé de eso, de que el derecho de ser religioso no le quitaba de importancia de tener otro conocimiento mayor, para así poder aplicarlo en su religión y ayudar a sus semejantes a llevar una vida mejor. Y no convertirse en un ser manipulador para fanatizar a la gente. Uno puede tener un conocimiento mayor siendo religioso. Va a comprender más su religión, va a respetarla mejor, pero deja de ser fanático, deja de ser creyente a esa religión. Porque ahí confundimos la religión con el fanatismo, creyendo que el fanatismo es adorar, es ser fiel, y es todo lo contrario. El fanatismo es lo peor que existe en la religión, que son los peores discípulos que puede tener cualquier organización religiosa. Qué bueno sería que todos los que oigan estas enseñanzas, estas palabras, luchen por hacer un cambio en ustedes mismos. Por eso me he dado cuenta que la curación de la medicina universal ha venido retrocediendo enormemente. Y me daba cuenta a mí mismo el por qué. Porque hoy día, más que nunca, hay una fuerza negativa terriblemente contaminante. Y esa fuerza negativa contaminante se forma por la eyaculación del semen en gran cantidad en estos tiempos. Entonces los cuerpos ya ni siquiera eso asimilan. Una planta, por más fuerte, por más medicinal que sea, los cuerpos ya no la reciben bien porque no tienen el poder de asimilarlo. Entonces se da uno cuenta que dar una medicina eficaz para curar determinada enfermedad, toca mirar primero que la persona tenga interés real a esa planta, a ese estado natural. Por eso cuando vienen a mí a pedirme conocimiento de medicina universal, lo primero que hago es preguntar si realmente la persona está interesada en medicamentos naturales, o si no, no pierdo mi tiempo en darle medicina. Así, estimados oyentes, están las cosas de la tierra. Muy pronto llegará una gran hecatombe, bastante delicada. Precisamente tuve esa visión.
muy delicada. Y es nada menos que con el agua. Ya estamos viendo los avisos que la naturaleza nos está dando. Ella avisa, nos previene para que tomemos medidas necesarias. Pero nosotros lo vemos como una cosa ya que pasó, que pasa ya en Japón, que pasa acá en Norteamérica, o que quizás pasa acá en Centroamérica o Latinoamérica, y eso no nos sucedía a nosotros. La advertencia es para todos los de la tierra. Así también vienen grandes progresos para la tierra después de una gran hecatombe. Estimados oyentes del Templo de Samas, hagan algo por ustedes mismos. Trabajen mucho en la autoobservación de sí mismos. Y así como me ayudó a mí, porque eso fue lo que me abrió los ojos, para darme cuenta en el estado natural que mi ser vivía, a como vivo hoy día, participando de una manipulación genética. Que eso no está todavía consumido, perdido, no. Mientras haya producción de semen en nuestros cuerpos, en estas materias podemos hacer mucho. Y si vota 10 veces en la semana, que hay personas que hasta 20 veces en la semana lo hacen, que llegue a ser 5 en la semana, va bien. Que llegue a ser 10 en el mes, va bien, 10 eyaculaciones. Que llegue a ser 1 mensualmente, va bien. Porque está ahorrando dinero, está ahorrando combustible, está ahorrando energía. Eso no le quita el derecho de practicar y estar con su hembra supuestamente gozando. No, lo contrario. Lo hace conscientemente y aprende a valorar lo que tiene y por lo tanto no la desperdicia y disfruta del sexo. ¿Por qué hoy los ignorantes de la tierra llamados hombres dicen que disfrutar es tener 2 o 5 mujeres y a todas botarle el líquido seminal, eyacular todo su poder energético? Eso le llaman disfrutar, eso le llaman vivir. La ignorancia es atrevida. Yo he disfrutado. No he tenido necesidad de estar eyaculando. Puedo vivir cuando quiera. Tomar la decisión de irme cuando quiera. Que ¿por qué se volvió viejo? Pues es cosa natural. El derecho de la vejez no indica el derecho de la vitalidad y la longevidad. Hay cosas en la vida, en nuestros cuerpos, que no conocemos aún, estimados oyentes. Entre más me investigo a mí mismo, entre más conozco mi cuerpo físico, entre más veo todo el movimiento energético en mi cuerpo,
me doy cuenta que realmente estamos ahogándonos y nos dejamos lanzar en un vaso de agua para ahogarnos. Es cuestión de uno mismo. Y es fácil, es sencillo. Es solo querer hacerlo. No nos quita el derecho de vivir como está viviendo. Lo contrario, nos abre más la visión, el entendimiento, el oído. Los sentidos se abren más. Comprendemos mejor el derecho de tener una materia. Qué lindo, qué grandioso es tener una materia. No sabemos el valor tan impresionante que hay para cualquier esencia. El derecho más poderoso que la naturaleza nos brinda es tener un cuerpo material. A veces miro los animales, especialmente los gatitos. Tengo una mascota que me concentro a hablar con ella, telepáticamente. Es una belleza, es una nobleza, es un poder infinito, poder dialogar con ellos. Se aprende mucho. Entre más conocimiento, porque el felino son los seres que tienen mayor conocimiento dentro de la ciencia. Son los que mueven mayores cantidades de energía de la ciencia cuántica. Mucho conocimiento tienen. Por eso son tan nobles. De la raza animal es el más noble, los felinos, debido a su gran potencial de conocimiento que tienen. Y son muy nobles, muy lindos. Así me hacen remontar a esa época de mi estado natural. Qué bonito es vivir así, con esos reinos, con todos los reinos, con los elementales de los vegetales también dialogo. Me armonizo mucho con ellos. Siento mucha armonía, especialmente en estos lugares, que hay bastante vegetación natural, que no está llena de contaminación de la ciudad. Se vive bien, se vive bonito, hermoso. También con el agua, uno siente el agua con una energía impresionante, y así lo sentí muchas veces en varias ocasiones en naceeros en los llanos. Llegaba bien cansado y me bañaba con sus aguas y me fortalecía inmediatamente. Eso es vivir con la naturaleza, estimado oyente. Eso es compartir con ella. A igual con el fuego. Este fuego que quema, que destruye. Dialoga uno con él, ve muchas cosas y ella se pone muy alegre. Solo ver la llama, cuando uno se concentra a verla cómo se mueve, cómo se moviliza, cómo danza. Y se llena uno de armonía, se siente uno bien, se fusiona con los elementos. Eso es vivir en el estado natural, estimados oyentes, a pesar de que estamos en un sistema que nos sacaron casi en su totalidad de nuestro estado natural.
Hace tiempos me encontraba en un lugar boscoso. No había por ahí sino en ese lugar así, en varios sitios, habíamos como 3 personajes viviendo ahí. Y en ese lugar tuve muchas experiencias. Una de ellas es un enorme árbol. Del momento que llegué a ese lugar, me atrajo. Un ceibo, por una cosa así grandota, gruesota, y como de unos 30 metros de alto. ¡Qué belleza de árbol! Yo era muy feliz estando al lado de ese árbol. Y de paso quedaba cerquita el lugar donde estaba viviendo. Y yo un buen día, que estaba cargando un poco de agua porque me tocaba cargar agua de una laguna como 2 kilómetros. Cargando, llegaba ahí, siempre descansaba ahí, lo volteaba a mirar. Desde la raíz hasta el cogollo. Me llamaba mucho la atención verlo. De un momento a otro tuve la visión. Vi su elemental. Un niño pequeño, recién nacido, de esos bien gorditos, bien criados, cachetones, cachete colorado, cabeza pelada, pero vibrante, y él caminaba y todas esas cosas. Me quedé mirándolo profundamente, sus ojos con un brillo impresionante, no lo podía fijar. Y le dije mentalmente, claro está, ¿tú eres el ánima de ese ceibo? Me dijo, sí. Dijo, compruébamelo, que sí eres el alma de ese árbol. Sacudió el árbol, desde el cogollo hasta la raíz, se sacudió impresionante. Que si no hubiese estado viéndolo a él y lo hubiese visto, el movimiento que hizo el árbol hubiera salido corriendo y hubiera llenado de pánico. Eso es el estado natural, estimados oyentes. Y aún queda en nosotros algo de ese estado natural, porque nosotros lo sentimos, nosotros lo vemos y muchas cosas sabemos, pero que no le damos la importancia, porque estamos pendientes de nuestro mundo, de las formas de vida que nos aplicaron. Entonces las cosas naturales las tomamos como una cosa allá alegórica, como una imaginación, como algo que pasó y quién sabe cómo pasó, pero nunca nos detenemos a ver que ese es nuestro estado natural de ver, oír y sentir. Uno muchas veces está por ahí por la calle entre muchas multitudes y oye que alguien lo llama con voz conocida y con su propio nombre. Y tú volteas a mirar y busca por todos lados y no ve a nadie conocido. Pero sabe que fue una vez una voz conocida, que lo conoce. Pues simplemente ese es el oír de nuestro oído oculto, que oye a distancias, oye lo que está pasando en otro sistema, pero que nosotros a eso le llamamos un estado emocional, una ilusión o una imaginación o un presentimiento. No,
Ese es el verdadero estado natural en que vivíamos. Muchas veces vemos, como yo vi el elemental de ese árbol. Él no fue que se apareció allá, no, sino que logré verlo. Ese es el estado natural de cada uno de nosotros. O lo que llamamos intuición. Intuye que algo va a pasar y pasa. Y muchos le dicen que eso es aves de mal agüero. Le ponen miles de cosas. La ignorancia es atrevida. Pero ese es el estado natural de cada uno de nosotros, que todavía tenemos. Y totalmente seguro que el 100% de la población de esta tierra tiene X experiencia en su estado natural de la raza natural de esta tierra. Estimados oyentes del Templo de Sama, ha sido un placer poderles llevar esta comunicación, poderles recordar, porque prácticamente lo que estoy haciendo es recordarles nuestro estado natural, nuestro conocimiento, nuestro poder, que está en cada uno de nosotros, y que la mayor fuente y sostenimiento de ese poder está en el líquido seminal. Por eso, a medida que votamos, ya hoy día el longevo son de 75 a 100 años. Mañana serán de 25 a 30 años, y hasta que desaparecen los cuerpos físicos debido al bote seminal. Que tengan un feliz día y un grandioso despertar en sus conciencias, estimados oyentes del Templo de Sama. Compartan, suscríbanse a este canal para que así me ayuden a que otros tengan estos mensajes.